noches a todos, bienvenidos de nuevo a este pequeño rincón del cinéfilo. Y hoy, después de 6 meses, retomamos una de mis secciones favoritas dentro del canal, que es el ciclo de los terrores de la Hammer, y vamos a continuar para poner prácticamente punto final a lo que son las películas de Drácula de esta mítica productora. Y vamos con la quinta y prácticamente última película del ciclo original Hammer. Ya os comentaré después por qué es la última del ciclo original, aunque luego continuaron las aventuras y desventuras del conde Válaco con las cicatrices de Drácula. Pero esta noche os voy a comentar El poder de la sangre de Drácula. Y os digo que es prácticamente la última película del ciclo original Hammer, porque ya no hay una evolución o una consecuencia a los acontecimientos que se narran en esta película. La otra película que vino después, exactamente un año después, que fue Las cicatrices de Drácula, ya está completamente fuera de lo que es el hilo argumental de la película del 58 que lo inició todo, que continuó con Las novias de Drácula en el 60, siguió con Drácula príncipe de las tinieblas en el 65 y con Drácula vuelve de la tumba en el 68. Pues en 1969, Peter Safdie, uno de los directores puntales de la productora Hammer, que había sido además un director de películas para televisión y de series para televisión en Inglaterra, pues la Hammer lo contrató para seguir un poquito con el legado de las películas de Drácula. Peter Safdie, un año después, 2 exactamente, realizó para el estudio Hammer, para mí, una de sus mejores películas, que se llama Las manos del destripador, que es un acercamiento muy original del tema de Jack el Destripador. Ya os comentaré un poquito de esta película porque es la historia no de Jack el Destripador, sino precisamente de su hija poseída por el espíritu de Jack el Destripador. Y es una de las propuestas más originales que tuvieron los estudios Hammer prácticamente ya al final de la etapa de su vida, casi de su vida, porque es una película ya de 1971, cuando ya la productora empezó una significante decadencia que terminó en 1974-75 aproximadamente. Pero El poder de la sangre de Drácula, realizada en 1968, sigue poseyendo, tanto en la dirección artística como en la puesta en escena, como en la interpretación de Christopher Lee, esos halos de calidad que tantos buenos productos nos habían regalado en el pasado, como Drácula vuelve de la tumba, como Drácula príncipe de las tinieblas, o en realidad todo lo que fueron casi todas las películas Hammer dentro de lo que es el ambiente gótico o el estilo gótico dedicado ya no solo al conde Válaco, sino a los vampiros. También hubo otras películas de vampiros que ya os comentaré aquí en la productora. Voy a ver si subo unos cuantos vídeos más referente a la productora, como fueron El circo de los vampiros, El beso del vampiro, que también son propuestas bastante originales desde diferentes puntos de vista. Pero ahora vamos a centrarnos en El poder de la sangre de Drácula, que es para mí una de las mejores películas de lo que es la franquicia del conde Válaco. Argumentalmente nos situamos, el prólogo de esta película nos sitúa al final de Drácula vuelve de la tumba. Si os acordáis, aquí tenéis el vídeo de la crítica de Drácula vuelve de la tumba. Christopher Lee, Drácula, nuevamente interpretado por él después de bastantes negociaciones con el actor, cae prácticamente desde la barandilla, desde una de las barandillas cercanas a su castillo, cerca de la puerta de su castillo, y se clava todo lo que es una cruz que había tirado Verónica Carlson, el personaje de Ana, había tirado por un barranco, y él se cae y particularmente se la clava en el pecho. Entonces, en esa secuencia, El poder de la sangre de Drácula nos lleva a las aventuras y desventuras de un mercader que pasa por allí por un carromato y que accidentalmente cae del carromato. Entonces empieza a vagar por los bosques de Transilvania y oye gritos, rugidos, que le ponen completamente los pelos de punta. Y de repente cae por un pequeño barranco, prácticamente muy, muy pequeñito, en el que no se lesiona nada, pero, ¿cómo os diría yo? Ve la secuencia del final de Drácula vuelve de la tumba, es decir, cómo Christopher Lee se clava lo que es la gran cruz en el pecho, fundiéndose y falleciendo con ello. Entonces este hombre se acerca, en un montaje que ahora os contaré que es un poquito chapucero cinematográficamente, se acerca y recoge del suelo la capa del conde, los restos de sangre que se han convertido como en polvo y un medallón.
un medallón que pone Drácula. Esta secuencia, como está filmada de una manera distinta a la de Drácula vuelve de la tumba, pues vemos ciertos fallos de continuidad. Es decir, la planificación es diferente, como estaba hecho con la fotografía de Freddy Francis en Drácula vuelve de la tumba, a la fotografía de Peter Sasdy en este film. Y vemos la variación de colores, el tono, un montaje bastante chapucero. Pero Peter Sasdy nos lo quiere poner de esta manera para que sepamos que esta película, digamos que continúa con los acontecimientos que le ocurrieron a Drácula después o al final de Drácula vuelve de la tumba. Este personaje, que es un comerciante londinense, coge lo que es el medallón de Drácula, coge los restos de su sangre y los mete en un tubo de ensayo, una especie de tubo de ensayo, y su capa. Y esto que se va a Londres. Y entonces, argumentalmente, la película cambia por completo a situarnos en una iglesia del Londres victoriano en el que hay una serie de familias muy cristianas católicas, etcétera, etcétera, es decir, de clase alta, cuyos hijos están enamorados. Esos hijos son Linda Hayden y Anthony Corlland. El chico Anthony Corlland, seguramente a todos aquellos que nos gustasen, como a mí, las películas de los 80, si os acordáis de una película que se llama El secreto de la pirámide, dirigida por Barry Levinson, Anthony Corlland es precisamente el profesor de esgrima de Sherlock Holmes en El secreto de la pirámide. Pero no viene en los títulos de crédito como Anthony Corlland, sino como Anthony Higgins. Y acordaos, en los títulos, en la escena post-créditos del secreto de la pirámide, que el profesor de esgrima de Sherlock Holmes se transforma o firma al llegar a una cabaña en mitad de un paraje completamente nevado como el profesor Moriarty. Es decir, Anthony Corlland, que es el protagonista masculino de esta película, porque Christopher Lee en este film sigue siendo una presencia de fondo, como en el resto de la franquicia, es el protagonista masculino. Es el profesor de esgrima del secreto de la pirámide, pero con un nombre cambiado. Evidentemente, os estoy diciendo 16 años más joven. Y se le notan los años, evidentemente. La protagonista femenina es Linda Hayden, una versión un tanto descafeinada de Verónica Carlson, que después de Drácula vuelve de la tumba, no quedó muy satisfecha con su trabajo, aunque luego, este mismo año, protagonizaría junto con Peter Cushing y dirigida por Terence Fisher, una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, que es El cerebro de Frankenstein, que más adelante os comentaré un poquito, cuando llegue el momento de comentar las películas de Frankenstein, la gran obra maestra que es El cerebro de Frankenstein, a la altura de las mejores películas de la productora. Linda Hayden y Anthony Corlland son los protagonistas masculino y femenino de esta película, porque están enamorados, pero pertenecen a familias distantes que no se llevan aparentemente nada bien. Porque el padre de Linda Hayden le dice cuando sale de la iglesia, le dice a su hija: ni se te ocurra delante de todo el mundo acercarte con ese chico con el que estás saliendo. Ya no se te ocurra acercarte más. Porque para ellos era, dentro de lo que es la moral victoriana de aquella época, pues algo indecente de que una chica fuera a buscar la compañía de un chico. Y le llama la atención. Su padre es el actor Geoffrey King, que hizo además de ministro de defensa en muchas películas de James Bond. Películas inglesas, porque estas películas de la Hammer son películas eminentemente británicas. Y todo el elenco de protagonistas pues sí que han estado en 1001 producciones de aquella época. Os estamos refiriendo al año 1969, es cuando Roger Moore ya había, o casi había cogido ya El Testigo lo cogió en 1972-73, con Vive y deja morir, para ser James Bond, pero que posteriormente, en la etapa de Roger Moore, le vimos como ministro de defensa en no pocas ocasiones. Pues este hombre, padre familia, victoriano, de clase alta, le impide a su hija que vaya a buscar la compañía de un chico, evidentemente para charlar con él, porque se supone que estaban saliendo o se gustaban. Pero esta película lo que nos viene a dar a entender es que realmente es una crítica totalmente brutal a todo lo que es esa férrea y hermética moral victoriana. ¿Por qué? Porque el padre de Linda Hayden, de la protagonista femenina de esta película, es decir, Geoffrey King, está viéndose a escondidas con el padre de Anthony Corlland. No son amantes, no son amantes.
pero ellos dos y con un tercero, precisamente, dicen que se llevaban muy mal, quedan precisamente los jueves, por la tarde, no se juega, los jueves o los miércoles, para unas supuestas obras benéficas, pero que se van a uno de los prostíbulos más caros de todo Londres. O sea, fijaros aquí digamos, el palo que se le da en esta película a todo lo que es la moral victoriana. Por una parte, los padres regañan a sus hijos para que no puedan verse ni a escondidas, ni puedan verse en público. Porque se supone que tenía que haber una especie como de diferencia de clases. Pero por otra parte, todos estos cabezas de familia tan ejemplares y tan educados se ven a escondidas en un prostíbulo, precisamente haciendo creer a sus familias que se van de obras benéficas. Hartos ya un poquito de ir siempre al mismo sitio o estar con las mismas mujeres, lo que quieren es emociones fuertes nuevas. Y aquí aparece uno de los protagonistas de la película, haciendo de actor secundario, que por desgracia falleció, el actor me refiero, por desgracia falleció en unas circunstancias muy adversas a los 60 años de edad, fue víctima de un cáncer de hígado, que se llamaba Ralph Bates, que hace aquí de Lord Curly, un lord inglés, pero eso sí, empobrecido totalmente, que va buscando a unos personajes dentro del Londres victoriano, de la clase alta, para hacer misas negras. ¿Os acordáis de la película Eyes Wide Shut de Stanley Kubrick? Cuando hay esa misa negra de todas esas personas supuestamente pertenecientes a la clase alta o de la alta sociedad neoyorquina. Pues aquí prácticamente es lo mismo. Es una crítica a toda la moral victoriana y a la clase alta londinense de la época victoriana, porque todos ellos se reúnen supuestamente para obras benéficas, pero se van a una misa negra. Entonces Lord Curly lo que les dice: ¿quieren vivir ustedes emociones fuertes? Y entonces se los lleva a una casa que casualmente es el mercader del principio de la película. Dice: ustedes tienen que comprar lo que yo les diga y lo recuperarán 1.000.000 de veces. Claro, todos estos tres personajes de la clase alta neoyorquina, londinense, dice: bueno, de acuerdo, vamos a ver qué es. Y cuando viene el mercader y les dice: estos señores, esta capa, este escudo y esta sangre pertenecen al ser más diabólico de todos los tiempos, el conde Drácula. Claro, los tres se quedan completamente patidifusos, creyendo que había sido una leyenda en el pasado, etc. Pero Lord Curly, un miembro evidentemente de la clase alta londinense ávido de nuevas experiencias, quiere transformarse en vampiro. Y les emplaza en una vieja iglesia, al lado de un cementerio donde no hay absolutamente nadie, donde nadie se acerca, para una misa negra, preparando esa misa negra y dejando que tres copas para los tres personajes londinenses de la clase alta beban en esas copas, sirviéndoles un poquito de la sangre de Drácula en polvo. Él se corta las venas, Ralph Bates se corta las venas y va echando sangre de su vena, de su mano, en esas copas. Y entonces un estruendo tremendo se oye en la iglesia porque cae un rayo del cielo. Pero claro, los tres que están allí con las copas tienen un miedo, vamos, pasan más miedo que Dios talento. ¿Qué ocurre? Que Lord Curly es el único arriesgado que se bebe la sangre de Drácula. Al beber la sangre de Drácula, prácticamente se puede decir que se está como ahogando. Y estos hombres, con llenos y ávidos de emociones, pero también muertos de miedo, empiezan a intentar matarle para que no quede vestigio de él. Todos ellos huyen del lugar, quedando Lord Curly, Ralph Bates, en el suelo muerto. Y luego viene uno de los elementos, o una de las resurrecciones más originales de Drácula, porque cae un rayo precisamente en la iglesia y vemos al ritmo de latidos del corazón como el cuerpo de Lord Curly, con viento y toda la parafernalia, queda completamente tapado por una gran capa como de tierra, de arena que ha venido del aire, de la tormenta que hay afuera de la iglesia. Cayendo otro rayo, se parte por la mitad, se puede decir, toda esa tierra, toda esa arena que ha estado cubriendo el cuerpo Lord Curly, saliendo Drácula. Y hay uno de los elementos
que yo diría cinematográficamente muy bien realizados, en el que Drácula abre los ojos y tiene lo que es todo el ojo completamente rojo. ¿Cuántas veces Christopher Lee a lo largo de todo el ciclo Hammer se estuvo quejándose de que había abusado de las lentes de contacto rojas y que le había provocado bastantes heriditas en lo que son la córnea del ojo y además no pocas conjuntivitis? Y entonces ese rojo de los ojos de Drácula se superpone con el rojo de la capa, apareciendo Drácula, Christopher Lee, en todo su esplendor, y diciendo: ellos han destruido a mi servidor, y ellos por lo tanto también serán destruidos. Pero son destruidos de un modo muy original, ya que esos tres personajes victorianos serán asesinados por sus hijos. Drácula utilizará como catalizador de su venganza a los hijos de cada uno de ellos por su comportamiento. Fijaos en la metáfora que tiene la película, o realmente todo lo que nos está exponiendo. Es una crítica realmente en la película, con todo su guión, con todas sus interpretaciones, a lo que es la moral victoriana de aquella época. Una crítica a ese hermetismo tan sumamente cerrado que tenían entonces en la época victoriana, 1860, 70, 90, casi 1900, a todo ese comportamiento tan sumamente, como diría yo, como ya no católico, o ultracatólico, ni muchísimo menos, pero excesivamente conservador. Que no te vean con ese chico, que no te vean con esa chica, que dirán, que no sé qué. Pero evidentemente luego ellos tienen la poca catadura moral de irse a prostíbulos diciendo que van a hacer obras de caridad. Entonces es como si Drácula se utilizase en esta película como catalizador ya no solo de su venganza por su discípulo, sino que ese es la excusa para castigar la escasa moral que tienen estos tres personajes victorianos. Poco a poco, a lo largo de la película, los tres personajes además irán cayendo. Y además que son poseedores, además, de unas maneras, digamos, en la educación, que son realmente bajas. Por ejemplo, Geoffrey King, el padre de Linda Hayden, la protagonista, lo que hace precisamente es que sube al dormitorio de su hija. Su hija se había escapado con su novio a una fiesta y pretende o se insinúa que quiere abusar de ella sexualmente. O sea, fijaos que están en obras de caridad, les dice que no salgan con un chico porque eso está mal visto, pero ellos se permiten el lujo incluso de insinuar una pedrastia, es decir, insinuar un adulterio. Por lo tanto, Drácula lo que hace será hipnotizar a Linda Hayden en esta película para que asesine a su propio padre, precisamente por la venganza que tiene sobre él, por haberla tratado de un modo tan bajo, por haberla no utilizado, sino haberla insinuado que quería como medio acostarse con ella. Es decir, este personaje completamente, como os diría yo, de una baja catadura moral, un monstruo para mí, es más monstruo todavía que el propio Drácula, y Drácula lo que hace es matarlo a través de su hija. Lo mismo ocurre con los otros dos personajes. Uno de ellos, su hija es vampirizada por Drácula, pero es la hija precisamente la que mata a su padre. Y luego, en tercera posición, el tercer hombre victoriano, el tercer padre de familia, también será asesinado además por su propio hijo. Los tres personajes victorianos serán asesinados por sus tres respectivos hijos, precisamente como castigo a esa falsa moral victoriana tan ultraconservadora, se supone, pero que esconde los instintos más bajos, exactamente igual que ocurría en Eyes Wide Shut. Por una parte vemos unas familias que pueden rozar como, digamos, la perfección moral, pero luego son protagonistas de misas negras, de violaciones, de orgías sexuales, etcétera, etcétera. O sea, la película discurre también en ese sentido por algunos senderos parecidos a los de Eyes Wide Shut. Todo para culpar o para castigar la falsa moral victoriana. Dentro del punto de vista interpretativo de la película, argumentalmente ya os lo ha definido bastante bien, este film, la verdad es que no es de los mejores dentro de lo que es el ciclo de Drácula de Hammer. Porque Christopher Lee ya en 1969,
que fue muy difícil convencerle para que interpretara otra vez al conde en Drácula, Príncipe de las Tinieblas y Drácula vuelve de la tumba, no hace una de sus mejores interpretaciones, ni mucho menos, pero tampoco desentona, porque prácticamente se limita a decir pequeñas frases cuando los tres personajes victorianos van falleciendo, diciendo cuando matan a uno, el primero, el segundo y el tercero. Prácticamente no dice nada más. Eso sí, Drácula se encarga perfectamente que antes de morir estos tres personajes victorianos sea la cara del conde Drácula lo último que vean en sus vidas. Y por lo tanto ellos fallecen con una cara de espanto realmente aterradora. Es decir, como si Drácula representara al demonio y que ellos fueran al infierno por su moral tan sumamente discutible y discutida y también por su comportamiento tan sumamente bajo. Es decir, el alma de estos señores que van a la iglesia pero que luego se van de prostíbulos no irán al cielo, sino que irán al infierno. ¿Y ese infierno cuál ha sido? Ser asesinado por sus hijos, abducidos por Drácula, y que sea el rostro de este gran demonio que es el conde Drácula lo último que vean antes de morir, y prácticamente antes de ir, se supone, al infierno. Anthony Corlland y Linda Hayden en esta película, a Linda Hayden la tenemos aquí, pero bueno, podéis buscar cuál es el personaje, la actriz en internet. Yo os digo que es una especie como de Verónica Carlson un tanto descafeinada. Verónica Carlson para mí ha sido la más bella y la más guapa de las víctimas que ha tenido Drácula a lo largo de su historia. Algunos dirán que es Winona Ryder, ni muchísimo menos. Pero la Hammer, que quería otra especie como de Verónica Carlson para una película de Drácula, se fijó en Linda Hayden también con un físico similar, aunque no tiene las facciones tan bonitas ni muchísimo menos como Verónica Carlson, pero es un poco más menudita, físicamente bien construida, pero completamente inexpresiva, aunque sus ojos fueron muy bien utilizados en diversos primeros planos que hace Peter Sasdy durante casi toda la película, para ver la expresión que tiene Linda Hayden cuando Christopher Lee no es que la esté poseyendo, sino que la hipnotiza y que la utiliza además para convencer a los hijos de los otros personajes para que se unan al conde Drácula. Hay una secuencia fabulosa que lleva a la hija de uno de los otros dos hombres victorianos a la iglesia, que evidentemente no tiene toda la parafernalia religiosa porque ha sido utilizada como misa negra para resucitar al conde, y que Drácula la vampiriza, y que será ella precisamente la que transformará, mejor dicho, la que matará directamente a su padre. El protagonista de la película, Anthony Corlland, el futuro, ya os digo, profesor de esgrima de Sherlock Holmes, lo que hace precisamente al final de la película es enterarse de todo lo que está ocurriendo y seguir una serie de anotaciones que uno de los amigos de su padre le va dejando para que sepa qué es lo que realmente está ocurriendo. Hicieron una misa negra, etcétera, y tiene que tratar de localizar a su novia, Alice, a Linda Hayden, porque ha desaparecido. No ha desaparecido, realmente está con el conde Drácula. La verdad es que lo que refiere al apartado interpretativo, ya os digo que Christopher Lee no hace excesivamente buena interpretación, pero Linda Hayden y Anthony Corlland la verdad es que están bastante solventes dentro de lo que son sus papeles. Anthony Corlland era uno de los primeros papeles protagonistas que tenía en el cine, pero se le ve bastante desenvuelto en todos sus roles. Posteriormente, 3 años después, le veríamos como uno de los vampiros en El circo de los vampiros, que ya es una película Hammer que ya os comentaré. Desde el punto de vista de la puesta en escena, Peter Sasdy sigue prácticamente la estela de sus predecesores, de Freddie Francis y de Terence Fisher, es decir, decorados muy recargados, muy ampulosos, una puesta en escena en lo que a la dirección artística se refiere muy llamativa, muy a lo tecnicolor, aunque ya casi llegado a los años 70 el tecnicolor utilizado en los 50 y a principios de los 60 ya se va rebajando bastante, pero todo lo que es la puesta en escena y el colorido utilizado y todo el detalle que hay en la textura de la fotografía es realmente encomiable. Estamos hablando de directores británicos, por lo tanto lo que es la época victoriana en lo que se refiere a diseño de producción es un elemento que dominan perfectamente, y en eso las películas de la Hammer no podían ser menos. Y luego tenemos todo lo que es la escenografía propias de todas las películas Hammer, los cementerios, los carruajes, las neblinas, no tanto como las películas de la Universal, los bosques terroríficos y muy tenebrosos,
como os diría yo, todo lo que son, pues ya os digo, los cementerios, las cruces, toda esa escenografía muy al estilo inglés, pero llevado a esta última película, que además Peter Safdie le da como un colorido y una tonalidad especial. Por eso la diferencia de fotografía entre la de Freddie Francis y la de Peter Safdie en el prólogo de la película, porque son visiones un tanto distintas y una planificación muy diferente. Freddie Francis era un más director más de cine. Fue el director de fotografía de Suspense, la película de Jack Clayton, protagonizada por Deborah Kerr, una de las películas mejores en lo que a temática y a casas encantadas se refiere, la comentaría aquí en el canal. Sin embargo, Peter Safdie ya os digo que es como más televisivo. Tiene Peter Safdie en esta película planos que parecen más una serie de televisión por la incidencia de primeros planos que tiene. Tiene menos planos generales, trabaja mucho menos los planos generales, ya os digo, y es menos cinematográfico porque no mueve tanto la cámara, es más estático, un recurso cinematográfico muy utilizado en la televisión. O sea, por ejemplo, en la serie de televisión las cámaras pues apenas se mueven directamente, hay planos sostenidos y planos secuencia, pero la cámara no es excesivamente dinámica, cosa por ejemplo que no ocurría con Juego de Tronos al ser una serie de televisión. Pero Freddie Francis es más cinematográfico de cine. Peter Safdie es como más televisivo. Pero yo os quiero decir que aunque sea televisivo no quiere decir que la película cinematográfica tenga peor calidad, ni muchísimo menos. La película la verdad es que cumple perfectamente bien durante la hora y media de metraje. Lo que pasa es que esta película tiene un final que yo no lo calificaría como satisfactorio cinematográficamente hablando, ya que al final de la película los dos protagonistas, Linda Hayden y Anthony Corland, se enfrentan a Drácula dentro de la iglesia, que Anthony Corland lo que ha hecho ha sido quitar toda la parafernalia de la misa negra y ha puesto o ha decorado un poco la iglesia con elementos religiosos. Entonces Drácula, con estos elementos religiosos, en una planificación un poco tosca y brusca, parece como si se volviese loco por toda esa escenografía religiosa, y llega un momento que se sube al alféizar de una ventana, rompe lo que es una vitrina, pero empieza a oír como cantos gregorianos, que no sabemos de dónde viene. A lo mejor se supone que puede ser debido a una imaginación o porque se está volviendo loco. Y cae desde esa ventana a lo que es el púlpito, donde los curas dan su homilía, y ahí fallece. De una manera, yo diría, un tanto chapucera. Y yo creo que estropeando un poquito, enturbiando todo lo que la calidad de la película había venido hasta ese momento. O sea, hasta ese momento, hasta lo que es el fallecimiento de Drácula, nos encontramos por una trama muy bien hilvanada, que no se deja cabo suelto. La crítica a la moral victoriana que os digo, las interpretaciones solventes, un diseño de producción extraordinario, como siempre en todas las películas de la Hammer, su escenografía clásica, su suspense, una banda sonora realmente impresionante, yo la tengo en CD, la banda sonora del Poder de la Sangre de Drácula, es una banda sonora realmente magistral, yo creo que una de las mejores que fueron escritas, ya no solo para el ciclo Hammer, ciclo Drácula, sino para todo, en realidad comparadas con todas las de la Hammer las películas de la Hammer que se hicieron, una extraordinaria banda sonora, sobre todo lo que son los temas románticos, de una delicadeza preciosa, fantástica, pero que todo lo que había venido muy bien planificado, hilvanado, argumentalmente, cinematográficamente, técnicamente, todo bien y bastante correctamente organizado y realizado, con este final un poco extraño nos deja un poco fríos. Es decir, nunca habíamos visto a Drácula volverse loco con la parafernalia religiosa dentro de una iglesia y caerse como desde el alféizar de una vitrina, mejor dicho, de una ventana, de una de las vidrieras de la iglesia, caer al púlpito y fallecer. Es un final un poquito, digamos, desde mi punto de vista, un poco chapucero. Que yo no sé si aquí Peter Safdie tenía prisa por terminar la película o que Christopher Lee ya no estaría ya dispuesto a filmar más secuencias de lo poco que sale en pantalla. Pero yo os digo que, al no salir excesivamente, toda la presencia que tiene Christopher Lee en la película es realmente majestuosa. Al igual que en la novela de Bram Stoker, Drácula, siempre, acordaos, que es una presencia de fondo. Drácula siempre es una presencia de fondo, porque solo sale en la novela al principio y al final. Entonces toda esta máxima se llevó en las películas de la Hammer. Drácula es una presencia de fondo y además muy bien omitido, porque no le vemos, pero intuimos que está ahí. Es
decir, tanto Terence Fisher como Freddie Francis como Peter Safdie en esta película, todos ellos lo hicieron magistralmente bien. No vemos a Drácula físicamente, pero le notamos bastante todo lo que es la ambientación. Porque en cualquier momento, pues el conde Valaco puede salir al plano, a la secuencia, sin nosotros esperarlo. La verdad es que la secuencia, por ejemplo, donde está en el jardín de los padres de Linda Hayden, de Alice, y está metido entre los árboles y Alice sale corriendo cuando su padre intentó abusar de ella, entonces Drácula alza el brazo, la mano y le dice: Alice, ven hacia mí. Y ella, claro, con sus ojos empieza a mirarle a Drácula a los ojos con las lentillas, todas las clásicas rojas. Y entonces es cuando no vampiriza a Alice, sino que la convierte en su servidor, una especie como de Clove, de Drácula, príncipe de las tinieblas, para que vaya utilizando a todas sus víctimas, mejor dicho, para que vaya utilizando a todas las personas que él crea convenientes para convertirlas en víctimas. Es decir, Drácula primero no vampiriza, sino que utiliza un personaje como elemento catalizador para sus venganzas personales. En Drácula vuelve de la tumba ocurrió igual, cuando utiliza al cura, por ejemplo, para que lleve a Ana, al personaje de Verónica Carson, precisamente hacia él. Pero veamos, es un constante, una de las máximas que tenía el Drácula de Hammer. Y hasta aquí el poder de la sangre de Drácula, argumental y técnicamente. La verdad es que la película cumple perfectamente con toda la calidad que nos había venido atesorando la productora hasta este momento. Pero que a partir de aquí, ya en 1970, un año más, en la película Las cicatrices de Drácula, Las cicatrices de Drácula representa la auténtica caída o el auténtico comienzo de la degeneración del personaje de Drácula en las producciones Hammer. Aquí es donde empieza la auténtica decadencia de lo que fue la serie. Las cicatrices de Drácula será una película que yo también os comentaré aquí, pero será la última del ciclo de Drácula, porque las que vinieron posteriormente, digamos que son tan de baja calidad que no tienen ningún elemento destacable para ser comentadas. Drácula 73, Los ritos satánicos de Drácula y una auténtica locura esperpéntica, que yo no sé cómo Peter Cushing accedió a participar en esto, llamado Kung Fu contra los 7 vampiros de oro. Haré una pequeña reseña cuando haga el vídeo de Las cicatrices de Drácula para deciros la locura que fue esto. Pero realmente la última película del ciclo original Hammer, donde aparece Drácula, siguiendo la estela argumental de las anteriores, es Drácula vuelve de la tumba. Una película que mantiene la calidad de las anteriores producciones, hombre, no llega al nivel de la primera de Drácula ni de Las novias de Drácula, pero que, teniendo unos pequeños bajones de calidad respecto a Drácula príncipe de las tinieblas o Drácula vuelve de la tumba, sí que se mantiene en unos mínimos de calidad para que la película sea solvente y entretenida. Ya os digo que Las cicatrices de Drácula ya no continuó ni con el mismo estándar de calidad ni con la línea argumental, sino que se nos presentó una historia completamente absurda. Pero quedaos con este título, El poder de la sangre de Drácula, que para mí es una de las mejores películas de Drácula, ya no solo dentro del ciclo Hammer, sino de las películas de Drácula que se han hecho a lo largo de la historia del cine, y se han hecho como unas 200. Esta es de las mejores junto con sus hermanas de la productora. Linda Hayden, Anthony Corland y Christopher Lee en una producción clásica de los estudios Hammer. El poder de la sangre de Drácula. A día de hoy un clásico. Y eso no es decir tanto. No, mejor dicho, no es decir poco. Perdonad. Si yo tuviera que darle una nota a esta película, la pondré unos 3 estrellitas y media. Un 7,5. Estaría bastante bien. Es decir, un nivel de calidad bastante óptimo. Espero que os haya gustado la crítica, que os suscribáis, le deis a la campanilla para que no os perdáis ninguno de mis nuevos vídeos y nos vemos en más películas de la Hammer, una gran y mítica productora. Hasta mañana.